Por hablar, Sí, yo sí. adelante. Tú sabes que voy a cometer el atrevimiento. Ujú, usted siempre lo hace. Sí, o sea, como Osado, osado. de, dije ayer en la entrevista que tuvimos con Jaime Arista Escuder, que es un lujo para nosotros, innegablemente, que no entendía el caso de los arrendamientos de los edificios por parte de la AFI Banreserva, de la de los fondos de pensiones, de la administradora de fondos de pensiones Banreserva. Y no lo entendía porque el discurso que se ha vendido es que como el Estado, que le alquila al Estado, la suma cero es cero, ¿no es verdad? Y algo que me preguntaba, bueno, pero si el Estado que le arrienda al Estado, ¿por qué le arrienda tan caro? Muy bien decía ayer Jaime Aristi, no es caro. El metro cuadrado en Bellavista o el metro cuadrado en Punta Cana vale tanto. Y tiene razón. Entonces no es caro. Pero no es caro alquilar ahí. La pregunta es por qué el Estado tiene que colocar una oficina en un lugar tan caro. Si lo puede colocar en otro lugar. Sí, puede ser en Gualey, en Guachupita. Puede ser en Gualey, puede ser donde sea. Guachupita, al lado del río. Hasta donde tú quieras, pero no tiene que ser Sí, claro, claro. en las primacías de el urbanismo dominicano. Pero ese no es el tema que quiero tratar. Tiene que ver lo que está haciendo, desde mi punto de vista, el gobierno, y no necesariamente este, porque anteriormente se hacía, inclusive, no con la AFI Banreserva, sino con particulares, cosas con las que yo estuve en desacuerdo y lo sigo estando. Es muy fácil utilizar el dinero público y decir, no, múdate en esa torre, que no, el gobierno lo paga, no te preocupes. Eso es fácil así. Ahora, si el Estado, que decía Jaime Aristi, si es el Estado, entonces no, nadie pierde ni nadie gana. Y así se entendía. Pero sucede que no. Que dentro de la AFI Banreserva emite bonos que son comprados por otras administradoras de fondos de pensiones, que no es la del Estado. Por lo tanto, esos arrendamientos, los beneficios no son solamente para el Estado. Están para... no, pero es que las administradoras de fondos de pensiones son de los obreros dominicanos. Sí, es cierto. Pero no todos los dominicanos tienen pensiones. No todos los dominicanos van a terminar con una pensión. Significa que de lo que sí estamos claros que todos los dominicanos pagan impuestos desde que compra cualquier combustible por los regresivos de los impuestos. Si en el peor de los casos solamente, en el mejor de los casos, solamente fueran para los obreros dominicanos, tú dirías, bueno, para los pensionados está correcto. Pero aún así, tú estás cargando a la población total el beneficio de unos pocos. Ahora viene el tema. ¿Qué es lo que ha pasado, o entiendo yo, como digo de manera osada, qué está haciendo el gobierno? Está haciendo lo mismo que hacía el Banco Central con el cuasi fiscal. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal del Banco Central? El déficit cuasi fiscal fue una solución que se le buscó a la crisis del 2003. En el 2003, el sistema financiero tenía una deuda que sobrepasaba los 180 mil millones de pesos. Por lo tanto, si alguien no asumía esa deuda, eso iba a llevarse todos los bancos nacionales. Ese era lo planteado. Y posiblemente tiene razón. Eso se va a quedar en la especulación, será así o no. Pero lo cierto es que el Banco Central asumió esas pérdidas de los bancos, de tres bancos específicamente, porque no fue de la banca nacional, de tres bancos, Baninter, Mercantil, y cuál era el otro, y el de los Pelleranos, Bancrédito. Tres bancos. Entre los tres se metieron cerca de 200 mil millones de pesos de pérdidas o de malgasto, como tú quieras decir, de derroche. Trajimos hasta Luis Miguel una vez a cantar aquí, toda esa fuñenda. No voy a hablar. Pues para que usted tenga una idea, todo ese derroche de dinero de mal uso lo terminó pagando usted, el pueblo dominicano. No lo ha pagado todavía. Porque entonces tú me metiste al Banco Central, tú le dijiste al Banco Central, emíteme dentro de tus pérdidas, consígname esa cantidad de dinero. Y el Banco Central emitió un nuevo instrumento financiero que se llama cuasi fiscal. ¿Qué significa eso? Yo asumí esta deuda de los ahorrantes para que no se pierdan y entonces le voy a pagar a esos ahorrantes, le voy a dar un bono. Mira, no te lo puedo pagar ahora, te lo voy a dar 10 años.
pero te voy a pagar los intereses. En pocas palabras, el quasi fiscal son los intereses que se pagan, el costo del dinero. Eso ha seguido en todos los gobiernos y eso va por el orden de los casi 1.000 millones de pesos. Inclusive en el 97 se hizo una ley para la recapitalización del Banco Central. Significa que el que tiene, y por supuesto se ha utilizado el quasi fiscal para los bonos emitidos por el Banco Central como un mecanismo de regulación macroeconómica. Yo emito bonos para que la gente, y disminuyo la masa monetaria, y evito que la gente compre más mercancía y más cosas en la calle y por lo tanto me genera inflación. Es un mecanismo de control financiero. Ahora con este tema, y vuelvo al tema de los arrendamientos, como las AFP son las mayores depositantes, mira lo bueno del caso. Yo soy AFP, ¿no, verdad? ¿De quién es el dinero de AFP? De los trabajadores. Entonces yo, como administradora, deposito en el Banco Central que me paga unos intereses altos. ¿No, verdad? ¿A quién se lo va a pagar esos intereses altos? A los trabajadores. ¿Y quién paga el déficit del Banco Central? Los trabajadores. O sea, tú que eres intermediario, tú nada más estás para colocarme en el Banco Central y que yo le pague al Banco Central. Es un suma cero, que al final nada más ganan las administradoras, que son las intermediarias financieras. Con las empresas... Diablo, está haciendo un lío. Con las empresas, con los arrendamientos, es el mismo mecanismo del Banco Central. Significa que las administradoras de fondos de pensiones le compran bonos de AFI Reserva, y AFI Reserva le alquila carísimo. No digo que haya corrupción en eso, pero alquila carísimo. Lo insinuaste hace unos días. Alquila carísimo, alquila en lugares totalmente pomposos y que el Estado no tiene por qué pagarlo al gobierno. ¿Quién se gana en AFI esos bonos? Los trabajadores. ¿Y quién paga el presupuesto del gobierno nacional? Los trabajadores. Es un suma cero que al final quien gana son los intermediarios financieros. Por lo tanto, le agradezco a Jaime Aristi que me explicó algo que no entendía. No es AFI Banreserva quien solamente gana con eso, no. Es todo el sistema de las AFP. Son las administradoras del fondo de pensiones que son muy buenas para colocar dinero en el sector público. Y en algunas instituciones privadas, no lo niego. Las AFP tienen bonos de Jaina, tienen bonos de la generadora, ayer él mismo dijo, yo no sabía ese dato, que los propios edificios de la Universidad Iberoamericana de UNIBE son de AFI. Muy bien. El mismo caso de César Iglesias, que vendió una cantidad enorme de acciones. Claro, ¿a quién se la vendió? A las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, váyanse al paso. No estoy diciendo que haya corrupción. Ayer lo explicó Jaime Aristi, creo que lo explicó brillantemente. Pero tú me estás comprando, tú me estás poniendo instituciones públicas en lugares extremadamente caros que no es necesario. No estoy diciendo que no lo valga. Pero tú tienes un edificio del Correo ahí, por ejemplo, que es un monstruo blanco. Tú tienes el propio Aguilú, ¿que de quién? Del Estado. ¿Qué no te cuesta a ti? Eso es una porquería. Pues túmbalo. Túmbalo ahí un edificio, una torre ahí de 20 pisos. El Aguilú es un nombre, hombre. Bueno, pero no tiene el solar. Eso es un nombre. Túmbalo. No está atrás del mismo pasaporte. A una torre ahí de 20 pisos o de 30 pisos y mete ahí con todo el lujo del mundo. Porque este gobierno y los gobiernos pasados no son la República Dominicana. Nosotros tenemos generaciones futuras que no, lo único que le vamos a dejar son arrendamientos y deuda. Y así no se puede. Julián, te invito a que busques la grabación de lo que acabas de comentar y la escuches. Con todo gusto. Información, puntos de vista.